Anterior estábamos viendo un poquito acerca de lo que vienen siendo las obligaciones indivisibles y habíamos dicho que tienen de pronto una característica similar al de la solidaridad, ¿no? En el caso de la mancomunidad, ¿no? Algo que tiene que dejar o quedar claro es el hecho de que estas obligaciones, si bien tienen sujetos múltiples, tanto en los acreedores como en los deudores, pero bueno, la parte, en este caso ya sea el acreedor, solamente puede exigir la cota parte que le corresponde. Y en el caso del deudor, de igual manera, ¿no? Se libera de la obligación cumpliendo la cota parte que le corresponde. Eso en el caso de la mancomunidad simple. Ahí no hay mucha dificultad. Es decir, que si tú con tus amigas o tu grupo de tu grupo comunal has obtenido un préstamo de 100.000 bolivianos, supongamos son 10 personas, ¿no? Han obtenido 100.000 bolivianos. Bueno, estas bancas comunales creo que otorgan no más de 40.000 bolivianos como techo máximo, ¿no? Y entre 10 personas eso vendría a ser a 4.000 bolivianos. 4.000 bolivianos en el entendido de que pueden requerir estas personas para realizar algún emprendimiento productivo, de pronto realizar alguna actividad, ¿no? Comercial que les pueda servir de capital. Y bueno, también el monto que van a pagar viene siendo una cota mínima, como 200 bolivianos al mes o en algunos casos como 400 bolivianos, y de tal manera que no sea un monto elevado y se pueda cumplir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este tipo de mancomunidad? Obviamente, si bien han sacado todas en conjunto 40.000 bolivianos, las 10, pero cada una de las deudoras, ¿no? Tiene que cumplir solamente la cota parte que ha recibido, en este caso 4.000 bolivianos, obviamente más los intereses que aquello importe. Pero si una de las codeudoras no llegase a pagar, entonces la entidad comunal no le puede obligar eh, a la codeudora a pagar el total de la prestación, ¿no? Y en el caso de de los acreedores, de igual manera, solamente tiene la facultad de poder cobrar a los deudores, ¿no? A cada uno de los deudores la cota parte que le corresponde. No podría cobrar el total. Y en el caso de la deudora, pagando su cota, se libera de la obligación. Eso en el caso de la mancomunidad simple, ¿no? No hay mucha dificultad. Obviamente, ahora ustedes me dirán, pero resulta que yo he participado en una banca comunal y ocurre que, bueno, no puedo acceder a otros créditos porque me están diciendo que vaya a buscar a la compañera que también ha obtenido el préstamo y se me está presionando de esa manera. Efectivamente, ese es el proceder de muchos de estas bancas comunales o entidades financieras, porque si bien se trata de una obligación mancomunada, pero dicen que al ser parte de una banca comunal, entonces ellas deberían exigirle a su compañera para que pueda cumplir con su cota parte. Y yo les cuento esta experiencia, por favor. También, tal vez en algún momento van a tener un caso similar. Ocurre que eh, estas eran 10 personas, ¿no? 10 personas, de las cuales 6 han cumplido a cabalidad con su cota parte. Solamente habían obtenido, si mal no recuerdo, 20.000 bolivianos o algo así era, pero un monto menor, ¿no? Cada una había obtenido a 2.000 bolivianos, entiendo. Y era por el plazo de 6 meses, porque así funcionan estas bancas comunales, en plazos cortos, montos bajos, de tal manera que el deudor o la deudora pueda cumplir, ¿no? Pueda cumplir con la obligación y posteriormente este grupo, si demuestra que tienen la posibilidad de cumplir con la prestación puntualmente, no incurren en mora, etcétera, etcétera, pueden tener derecho de acceder a créditos mayores.
a montos mayores. Entonces, pero en este caso particular, 6 de ellas habían cumplido, 2 de ellas creo que han cumplido solamente 2 o 3 cotas y las otras 2 solamente habían cumplido una cota. Perdón, recuerdo bien que la cota de cada una de ellas era 500 bolivianos. 500 bolivianos. Eran 5 cotas las que tenían que cumplir, porque como eran 2.000 bolivianos, eh, entiendo que el interés más la entidad comunal o en este caso la entidad financiera hacía que 250 bolivianos, que era de pronto un poquito la demasía que estaban pagando, iba a constituirse como un capital común, ¿no? Como un capital común por el cual en caso de que ninguna o alguna de ellas no pagase de una u otra manera, iba a cubrir el saldo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron estas compañeras? Porque trabajaban, ¿no? Con este tipo de préstamos, porque alguna de ellas se dedicaba al trenzado de mantas, otra vendía refrescos por las calles, frescos servidos, y algunos de ellos, recuerdo que uno de ellos era un zapatero, el otro un sastre, y así, ¿no? Tenían actividades. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos pagaron su cota parte, y como al tratarse de una obligación mancomunada simple, lo que correspondía es que se les pueda liberar. Pero estas personas tenían la intención de seguir trabajando con préstamos bancarios porque querían acceder a un préstamo mayor. Entonces, como vieron que estas otras, a ver, vamos a ver quién está con el micrófono prendido. Zonal, por favor, si puedes apagar tu micrófono. Decía entonces, ¿qué hicieron estas 6 personas? Fueron a la casa de estas 4 personas, ¿no? Para obligarles a que paguen, ¿no? Pidiéndoles, por favor, paguen, etcétera. Pero se toparon con una de ellas que prácticamente se resistió y no quiso pagar un solo centavo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que el ahorro que ellas tenían, que este grupo tenía, porque cada uno, reitero, había pagado un excedente de 250 bolivianos? Entonces, la entidad financiera decía, ese ahorro que ustedes tienen va a cubrir lo que adeudan las otras, pero ellos no querían perder ese ahorro que habían acumulado. Entonces fueron, que se toparon con esta señora que no quiso pagar absolutamente nada, no quiso saber, y una de ellas, ¿no? Producto del desconocimiento de normas, ingresó a la vivienda de esta señora y la trató de sacar por la fuerza, porque ella había visto que al interior ella pues prácticamente estaba preparando unos chicharrones, no era una persona que no tenía posibilidad de cumplir, simple y llanamente no le dio la gana de cumplir. Entonces, su rabia, su frustración hizo que esta persona pueda ingresar y pueda empezar a jalonearse con la otra señora. Y esto bastó para que una de las hijas de esta deudora que no cumplió llamase a la policía y la policía hizo acción directa. Fueron 5 personas aprendidas, ¿no? 5 personas aprendidas. Porque además lo característico de este tipo de grupos es que todas se obligan entre ellas, ¿no? Dijeron ya, todos tenemos que ir a cobrar y fueron a cobrar. Entonces, lamentablemente, también las 5 fueron aprendidas y les hicieron una acción directa, ¿no? Les han llevado a un proceso, perdón, a una audiencia de medidas cautelares, en donde si bien no fueron remitidas a un recinto penitenciario, pero bueno, tuvieron que en todo caso, presentar garantías, presentarse ante el juez, ante el fiscal cada 15 días, les aplicaron medidas sustitutivas, ¿no? Pero eso ocurre cuando uno de pronto desconoce la norma jurídica y uno cree que puede hacer justicia por mano propia.
Eso es incorrecto. No se puede hacer justicia por mano propia al estar en un estado de derecho. Por eso decimos, estamos en un estado de derecho, es decir, que todos los conflictos que nosotros sostengamos, ya sea con nuestro deudor, con alguna persona, por algún otro tipo de litigio o conflicto, entonces tenemos que necesariamente acudir ante el Estado para pedir tutela. No podemos hacer justicia por mano propia. ¿Entienden? Entonces, eso también hay que aclararles. Perdón, un segundito. Oh, ok. Entonces les digo que nadie puede hacer justicia por mano propia, ¿no? Entonces, si tú vas a conformar una banca comunal con tus amigas, bueno, tendrás que tener el cuidado necesario de que estas personas sean pues de tu confianza, sean personas responsables, porque ahí, miren, prácticamente se deshizo el grupo, este grupo que venía trabajando, otros con hilado, otros con trenzado de mantas, etcétera. Para aquella persona que cumple, bueno, es pues muy importante obtener de pronto algún capital para poder ampliar, mejorar su negocio. ¿No? Para una señora que tiene su tiendita de barrio, de pronto puede representar un capital, ¿no? De poder, para poder acrecentar su capital. Entonces, eso es en el caso de la banca comunal. Ahora vamos a revisar, ¿no? Lo que es la solidaridad. La solidaridad, a diferencia de lo que es una mancomunidad simple, en el caso de la solidaridad, ¿no? Si estas señoras que son de la banca comunal hubieran firmado el préstamo bajo la modalidad de mancomunada y solidaria, obviamente cualquiera de ellas hubiera sido obligada por la entidad financiera a cubrir el total del préstamo. El total del préstamo. ¿No? El total del préstamo, independiente si habían pagado uno, dos o tres o cinco de ellas, ¿no? Tiene que cubrir el total. Si alguien me puede ayudar a leer, por favor, el artículo 433 del Código Civil, como siempre vamos a ir anotando también la participación, ¿no? Y de esta manera vamos acumulando también algunos puntos para que se puedan ustedes, llegado al momento, de elevarse un puntaje o en el caso de que necesiten, pues también se pueda apuntar a eso, ¿no? Alguien Doctor, que nos puede leer, sí, adelante, por favor. eh, 434, 433. ya, 433, sección 3 de las obligaciones mancomunadas solidarias. Artículo 433, mancomunidad solidaria. Hay mancomunidad solidaria cuando varios deudores están obligadas a la misma prestación, de modo de que cada uno puede ser constreñido al cumplimiento de ella por entero y el cumplimiento que haga cualquiera de ellos libera a los demás. O bien, cuando entre varios acreedores cada uno tiene derecho a pedir la prestación entera y el cumplimiento obtenido por uno cualquiera de ellos libera al deudor frente a los otros acreedores. Muy bien, Oscar, muchas gracias, Oscar. Te estoy anotando la participación. Ahí está, ¿no? El artículo 433 nos habla de la mancomunidad solidaria. Cuando habla de mancomunidad, no debemos olvidar que está hablando de varios acreedores y varios deudores, o un solo acreedor y varios deudores, o varios acreedores y un solo deudor, ¿no? Entonces, ahí es la mancomunidad. Ahora, dice solidaria, ¿no? Cuando, ahorita vamos a ver, ¿no? Puede haber la mancomunidad solidaria activa cuando existen, por decir, cuatro acreedores, ¿no? Cuatro acreedores. Como existen estos cuatro acreedores, ¿no? Y hay, por decir, un solo deudor, entonces dice cualquiera de estos acreedores puede exigir a este deudor el cumplimiento total de la prestación. Supongamos que la prestación consiste en pagar 100,000 bolivianos. Entonces, cualquiera de estos, cualquiera de los cuatro, puede exigir a este otro, ¿no? A este otro, que es el deudor, el cumplimiento total
de la obligación. Es decir, el deudor, no podría decir, ¿sabe qué? Pero a usted le debo 25.000 bolivianos, a este le debo 25, a este otro 25 y a este otro 25. No, en el caso de la mancomunidad activa, cualquiera de estos acreedores puede exigir el cumplimiento total, ¿no? El cumplimiento total de la obligación. Entonces, pero ahora, ¿qué ocurre con estos otros? Supongamos que el tercero, ha realizado el cobro total de los 100.000 bolivianos. ¿Qué podrían hacer ustedes si fuese ese el caso? De pronto ustedes son 4 hermanos, ¿no? Que han otorgado préstamo a una tercera persona. Y esta tercera persona, el deudor, que puede ser la comadre, el compadre, ¿no? O el tío, la tía, dice, ya, como le ha cobrado, entonces dice, ya está bien, toma, te lo pago y le paga a este tercero. ¿Qué harían ustedes como los otros coacreedores? ¿Alguien que quiera tal vez participar? ¿Qué harían ustedes? A ver la pregunta para todos. ¿Qué ocurre en ese tipo de casos? Señorita Yaili, a ver, ¿qué haría usted? Si tú tienes 4 hermanas y resulta que una de tus hermanas ha realizado el cobro total de estos 100.000 bolivianos que han otorgado como préstamo a una de tus tías. Yaili. Yaili, no tengo ninguna participación suya. Bueno, Yaili, nada. A ver, ¿alguna persona? A ver, alguno de los compañeros, señoritas, jóvenes, ¿qué harían ustedes si se presentase ese caso? No, nadie. A ver, Doctor, buenos días. buenos días. Adelante, por favor. Doctor, yo pienso que podría exigir a una de mis hermanas la cuota parte que me corresponde, o no sería así, doctor. Sí, Maribel, te escucho, por favor, adelante. Creo que tuvimos alguna interrupción por ahí, ¿no? Maribel. Doctor, buenos días, ¿me escucha? Sí, 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 adelante, por favor. Doctor, le decía, yo podría exigirle a una de mis hermanas la cuota parte que me corresponde. Ajá, muy bien. Entonces, a esta figura se llama acción de, acción de, Acción de repetición, doctor. muy bien, excelente, muy bien. Felicitaciones, es muy bueno que recuerde eso. Anaí, entonces te estoy anotando también. No, Ya. doctor, soy Maribel Ticona, doctor. Ay, Maribel, es que tienen voces similares, por eso Maribel Ticona, ¿verdad? Ya, muy bien. Sí, doctor. Ya, listo, Maribel. Entonces, en ese tipo de casos, obviamente, ¿cuál es el derecho de los otros coacreedores? Si uno de los hermanos, bueno, que puede ser el acreedor también, ha realizado el cobro total, entonces, y si no le devuelve la cuota parte que le corresponde, entonces, como dijo su compañera Maribel, tiene derecho de hacer la acción de repetición en contra del otro acreedor. Pero ahí la obligación ya se va a tornar simplemente en una obligación mancomunada simple, ¿no? O en una obligación simple. Listo. A ver, pero veamos lo que dice el 433, ¿no? Dice, hay mancomunidad solidaria cuando varios deudores están obligados a una misma prestación. Dice, hay varios deudores, ¿no? Pero hay una sola prestación. Y la prestación puede consistir en pagar, reitero, 100.000 bolivianos, ¿no? De modo, dice, que cada uno de ellos puede ser constreñido al cumplimiento de ella por entero. La palabra constreñido, estimados compañeros o señoritas, es obligar, puede ser obligado, ¿no? Entonces ahí cuando dice, de modo que cada uno puede ser constreñido al cumplimiento de ella por entero. No puede decir el deudor, ¿sabe qué? Yo le voy a pagar mi cota aparte. No.
puede ser obligado a pagar la totalidad de la deuda, ¿no? Incluida la de los otros codeudores. Si es que estos obviamente no cumpliesen. Ahora, en el caso de la solidaridad, no implica necesariamente que se le va a exigir solamente a uno, ¿no? El acreedor tiene bueno, tendría que presentar la demanda en contra de los 10, ¿no? Pero obviamente, si el resto se muestra reticente, entonces la ley le faculta de que pueda cobrarle a solamente uno o pueda ejecutar el bien de uno que tiene de pronto un bien patrimonial. Si los otros 9 no tienen ningún bien patrimonial y no hay dónde cobrarle o no hay la posibilidad de ejecutar algún bien que tengan estas personas, entonces únicamente recaerá, ¿no? En aquel que tiene algún patrimonio. Eso. Ahora, dice también, ¿no? Y el cumplimiento que haga cualquiera de ellos libera a los demás. Libera a los demás. Es decir, si María, que ha obtenido un préstamo conjuntamente con todas sus amigas y sus amigas no han cumplido con la obligación, María puede, ¿no? Pagar, cumplir con la obligación por total y el resto de sus amigas va a quedar liberada frente al deudor. La otra posibilidad es, o bien cuando entre varios acreedores, cada uno tiene derecho a pedir la prestación entera, es decir, lo que les decía, ¿no? Los acreedores pueden pedir, no importando eh, la cota parte que le corresponda, puede pedir el cumplimiento total de la prestación. Y el cumplimiento obtenido por cualquiera de ellos libera al deudor frente a los otros acreedores. En este caso, si el deudor ha entregado, reitero, con el ejemplo que ponía, ¿no? Si una de las hermanas ha recibido la prestación, ¿no? Teníamos 4 deudores y, perdón, 4 acreedores, y una de las hermanas ha recibido la prestación, entonces, la deudora queda liberado, ¿no? Frente a los otros coacreedores. Y la acreedora que ha recibido o ha cobrado el total de la obligación, entonces tiene derecho de restituir la cota parte a los otros codeudores, ¿no? Y si no lo hace, pues tiene la acción de repetición. ¿Ya? Muy bien, a ver, sigamos avanzando un poquito más. Cualquier duda e inquietud, por favor, no se olviden en preguntar. Entonces, ¿cuántas clases de solidaridad habrá? Hay 2 tipos de solidaridad, activa y solidaridad pasiva, ¿no? ¿Qué es la solidaridad activa? Se da cuando hay pluralidad de acreedores. ¿A qué me refiero cuando hablo de solidaridad o pluralidad de acreedores? Me refiero a que hay 2 o más acreedores, 2 o más acreedores, y cualquiera de ellos puede exigir el cumplimiento total de la obligación, ¿ya? Ahora, ¿qué será la solidaridad pasiva? ¿Alguien tiene alguna idea? A ver, voy anotando. ¿Qué será la solidaridad pasiva, compañeros? Si la solidaridad activa es cuando hay varios acreedores y una sola prestación y un deudor puede exigir cualquiera de estos acreedores el cumplimiento total de la obligación, entonces, ¿qué será la solidaridad pasiva? ¿Alguien por ahí? Doctor, cuando hay, ¿cómo sería? La solidaridad pasiva sería cuando hay varios deudores y una sola prestación. Muy bien, excelente, Maribel. Muy bien. Efectivamente, ahí estamos hablando de que hay varios deudores, una sola prestación y puede haber un solo acreedor o varios acreedores. Pero la cuestión es que aquí, ¿no? Nos encontramos frente al hecho de que hay varias personas que tienen una obligación frente al acreedor, ¿no?
frente al acreedor. Entonces, ahí estamos hablando de obligación, perdón, desde una obligación evidentemente solidaria pasiva, ¿no? Pasiva. De una obligación solidaria pasiva, ¿no? ¿Y cuál es el origen de este tipo de obligaciones, tanto activa como pasiva? ¿De dónde surge, no? ¿Cómo surge? Proviene de dos fuentes, ¿no? Por un lado, siempre va a surgir de la libertad contractual, ¿no? La libertad contractual consistente en la facultad, en la potestad que tienen las partes de poder establecer libremente las condiciones del contrato. Es decir, ambas partes de su libre y espontánea voluntad, ¿no? Establecen las condiciones de la obligación, en cuánto tiempo se va a cumplir, si va a tener un interés, si en todo caso cualquiera de los, si se va a tratar de una obligación solidaria o simplemente de una obligación mancomunada, etcétera, las partes establecen, ¿no? Y en este caso, para que se trate de una obligación solidaria, necesariamente tiene que estar escrito, tiene que estar expresamente contemplado. La solidaridad no se presume, y eso también tienen que tenerlo muy en cuenta, por favor. No se presume, es decir, que no puede decir, ¿sabe qué? Son 10 deudores y yo voy a y voy a demandar a María, a Pedro y a Jorge, porque yo sé que ellos tienen su propiedad inmueble, tienen su vehículo, no, y listo, y no me interesa si los otros no me pagan. No puede decir, tiene que estar necesariamente contemplada en el contrato por el cual se ha establecido el vínculo jurídico. ¿Ya? Es expresa, debe ser expresa, no se presume, ¿no? Entonces, eso es por un lado el origen de la solidaridad, ¿no? La libertad contractual o la convencional, como también se llama. Y por otro lado, surge de la ley, ¿no? Surge de la ley. Eso vamos a ver más adelante. A ver, ¿alguien me puede leer el artículo 435, por favor? Yo, doctor. Adelante, por favor. Existencia de la artículo 435. Existencia de la mancomunidad solidaria. Salvo convenio expreso, la mancomunidad solidaria no existe sino en los casos establecidos por la ley. Muy bien, Mariel. Mariel Churqui, ¿verdad? Ok, te estoy anotando tu participación. Muy bien, Mariel. A ver, ¿qué nos dice este artículo? El 435 dice, salvo convenio expreso, la mancomunidad solidaria no existe sino en los casos establecidos por ley. Entonces, para que sea mancomunidad, tiene que señalarse expresamente. ¿Cómo tendría que estar redactado? A ver, para todos la pregunta. ¿Cómo, para que sea expreso, cómo debe estar redactado en el contrato? Señorita Nayeli, buenos días. A ver, para decir que es expreso, ¿cómo debería estar? Nayeli no está en clases. Debe ser su fantasma, alguien que se hace pasar por Nayeli, la que se encuentra con su teléfono prendido. A ver, vamos por allí. Estimado Mariano, primera vez que lo veo en clases, pero a ver, dígame, cuando decimos que debe ser expreso, ¿no? La condición de solidaridad, entonces, ¿cómo se debe expresar esto? Debe estar establecido en el contrato, ¿no? Es sencillo, no le estoy preguntando otra cosa. Debe estar contemplado en el contrato, ¿no? En el contrato en el cual se establece la obligación, ya sea una obligación de pagar 20,000, 15,000, 50,000, 100,000 bolivianos. Ahí tiene que estar expresamente contemplado en una de las cláusulas que la obligación es mancomunada y solidaria, por lo tanto, ¿no?
Bueno, tal vez en esa cláusula no se va a explicar, por lo tanto, cualquiera de los deudores será obligado a pagar por el total de la obligación. No. Sin embargo, como profesionales, nosotros a tiempo de suscribir estos contratos, hay que poner en conocimiento de las personas que están obteniendo el préstamo en qué consiste tanto la mancomunidad como la solidaridad. Esa es nuestra obligación moral como profesionales. Si no, no seríamos pues unos mecánicos del derecho, ¿no? Unos mecánicos del derecho que tenemos ya unas plantillas preestablecidas y hago no pongo, le cambio el nombre, le cambio el monto y listo, aquí está su contrato. Y sin saber lo que estoy haciendo, sin saber que la mancomunidad, ¿no? Permite que el deudor, ¿no? Pueda liberarse de la obligación pagando su cuota parte. Y en el caso de la solidaridad, puede ser obligado a pagar la totalidad de la prestación. Pero a ti en ningún momento te dijeron que o los deudores podían ser obligados a pagar el total. Pero como tú hiciste simplemente, ¿no? Que le has cambiado el nombre y no te has puesto a revisar en qué consiste la solidaridad, entonces podemos estar involucrando a nuestro cliente en un severo problema o generar un conflicto. El otro día unos muchachos, bueno, abogados juniors, estuvieron en un serio lío. ¿Por qué? Porque yo cuando te dije, ¿no? Y bueno, a los gritos, un grupo de señores estaban protestando en la puerta de la oficina de un abogado, porque justamente, ¿no? Le hicieron firmar un documento que, según ella, condiciones, ¿no? No estaba de acuerdo con esas condiciones. Decía, pero yo, ¿en qué momento? Yo no, usted no me ha explicado. Eso es lo que decía. Entonces, reitero, los abogados tenemos la obligación de explicar. No vaya a ser que se metan, porque esa señora que de pronto tal vez vende por ahí algún producto en la calle, pero tiene un hijo que mínimamente sabe leer, ¿no? Y ha interpretado, ¿no? Esta palabra. Lo que decía era que la palabra por la cual estaban en serios conflictos era de un juego de Paydemon, ¿no? De un Paydemon. Y resulta que ella había entregado $3,500, pero la persona que ha obtenido o ha recogido estos dineros, que era también un pariente suyo, había logrado este acuerdo con los otros codeudores en sentido de que les iba a devolver. ¿Cuánto vale $3,500 aproximadamente? Estamos hablando de 25,000 bolivianos, bueno, algo por ahí, ¿no? Perdón, por eso somos abogados, somos malos de matemáticas por lo general. Entonces, eh, y lo que ella estaba arreglando es que les estaba devolviendo a cada uno de estas personas que había entregado estos montos de dinero la suma de 15,000 bolivianos, pero haciéndoles firmar que ya le estaba devolviendo el total de la obligación. Entonces, el abogado le puso, ¿no? El resto de la obligación se condona y no existe obligación pendiente entre las partes. Pero esta señora vino con su hijo, vino con toda su familia y le estaban haciendo el problema. Entonces, por obligación, para evitarnos estos malos sabores, ¿no? Tenemos que explicar a nuestros clientes en qué consiste, cuál es el contenido del contrato que se está suscribiendo. Porque de lo contrario no sería bonito que le venga a bloquear a la puerta de la doctorita Nayeli Guara, ¿no? Esta doctora es una nota, y sí, ya te imaginarás el escándalo que te arman a veces también. Entonces, por eso hay que tener un poquito de precaución, ¿no? Tal vez alguna duda, alguna pregunta. Doctor, en cuanto a al Edith. realizar el contrato, Ujú. eso de lo que estamos hablando de la solidaridad, ¿tiene que estar específico en una cláusula o puede estar dentro de otra cláusula? No, tiene que estar necesariamente
puede estar contenido en una cláusula en donde de pronto tal vez se contemple el interés, ¿no? O pueda establecerse en el caso del, no sé, puede ser en una cláusula específica o en cualquier otra cláusula, pero tiene que estar señalada que se trata de una obligación mancomunada y solidaria, ¿no? Tiene que estar así, contenido en el contrato, independientemente del lugar en el que se establezca en el contrato, ¿no? Independientemente del lugar que se establezca, ¿ya? Pero lo que no puede faltar es que se establezca. Ahí tenemos que ponerle si se trata de una obligación mancomunada o se trata de una obligación solidaria, ¿no? Eso. Gracias por la pregunta, Edith. ¿Alguna otra pregunta, tal vez? ¿Opinión? No, nada, ¿no? Vamos entonces a las características de la solidaridad. ¿Cuáles son los caracteres de la solidaridad? Decimos que hay una sola prestación, por lo tanto hay un solo objeto, ¿no? Segunda característica, que hay pluralidad de sujetos. Y como hay pluralidad de sujetos, hay también la pluralidad de vínculos. Pluralidad de vínculos, ¿no? A ver, alguien me va a decir, pero ¿cómo pluralidad de vínculos? ¿Es que con cada uno se ha firmado un contrato aparte? No, 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 no estamos hablando de eso, sino que esta misma, ¿no? Este mismo contrato vincula eh, a, al deudor o a los deudores en relación con el acreedor. Es decir, cuando hablamos de solidaridad, decimos, ¿no?, que uno de los acreedores puede exigir a cualquiera de los codeudores, ¿no?, el cumplimiento total de la prestación. Entonces, ahí hay una relación jurídica con el deudor. O puede ser que haya 5 deudores y un solo acreedor. Entonces, cada uno de estos deudores mantiene pues una relación jurídica con el acreedor. A eso nos referimos, ¿no? Que no puede decir, en todo caso, eh, el deudor o cualquiera de los codeudores decir, no, yo solamente voy a pagar mi cota parte, ¿no? Porque yo solamente he obtenido esa cantidad de préstamo. No, va a decir, puede ser obligada, ¿no?, al cumplimiento total, cualquiera de ellos, cualquiera de ellos. Entonces, por eso hablamos de pluralidad de vínculos. Ahora, vamos a repasar lo que dice el artículo 434. A ver, alguien, por favor, que nos pueda ayudar a leer. Ya, doctor. Buen día. Doctor, Buenos días. artículo 434, A diversidad ver, de modalidades. sí, adelante, Yumiko, por favor. A ver, nuevamente, por favor. Buen día, doctor. Artículo 434, diversidad de modalidades. La mancomunidad solidaria no se excluye por el hecho de que algunos de los deudores solidarios o el deudor común estén obligados con modalidades diversas frente al acreedor o los acreedores solidarios, respectivamente. Muy bien, muchas gracias, Yumiko, te agradezco. Dice el artículo 434, ¿no? Y haya anotado su participación, ojo, por favor. Dice diversidad de modalidades. Dice la mancomunidad solidaria no se excluye por el... Perdón. La mancomunidad solidaria no se excluye por el hecho de que algunos de los deudores solidarios o el deudor común estén obligados con modalidades diversas frente al acreedor o a los otros acreedores solidarios respectivamente. Aquí ingresamos un poquito a la complejidad de las prestaciones, ¿no? Porque puede ser que exista un solo documento, ¿no?, en el cual se ha establecido que existen varios deudores, pero para cada uno de los deudores se ha establecido condiciones distintas, ¿no? ¿Qué es una condición? Os recordaremos. Una condición es un acontecimiento futuro e incierto del cual depende el nacimiento o la extinción de un derecho. No se olviden, ¿no? Esa es la condición. Entonces, en este contrato podemos decir, a ver, a Yumiko, yo le otorgo
hay una pluralidad de deudores, ¿no? Una de las codeudoras es Yumiko. Entonces yo digo, Yumiko, como es una buena estudiante, siempre participa, ¿no? Al igual que varias de sus compañeras, entonces le digo, voy a ser un poquito más flexible con ella, le voy a conceder un mayor tiempo para el cumplimiento. Entonces pondré en una de las cláusulas, en el caso de la señorita Yumiko, ella podrá cumplir con la obligación en el plazo de 180 días cuando al resto le he dado 90 días, ¿no? Entonces, esta es una condición particular, un convenio particular en relación a esta codeudora. O puede ser que a alguna de las codeudoras se exonere del pago de los intereses, ¿no? Aún en este tipo de casos, ¿qué nos dice el artículo 434? Nos dice la mancomunidad solidaria, dice, no se excluye por el hecho de que algunos de los deudores solidarios o el deudor común estén obligados a modalidades diversas frente al acreedor o acreedores solidarios. Entonces, ahí estamos hablando de que a pesar de la existencia de estas condiciones, no va a dejar de ser una obligación solidaria, ¿no? Por lo que cualquiera de los acreedores puede cobrar el total de la obligación o prestación y el deudor común no puede plantearle el beneficio de división. El deudor está obligado al cumplimiento total de la prestación frente al acreedor. Vamos a revisar, o ya estamos empezando a revisar lo que son, en todo caso, los efectos de la solidaridad, ¿ya? Los efectos de la solidaridad. Ese es uno de los efectos, ¿no? Que cualquiera de los acreedores puede exigir el cumplimiento total de la prestación y ninguno de los deudores puede decir que solamente va a pagar su cota parte. Segundo efecto, si uno de los acreedores solidarios notifica al deudor, el deudor debe pagar al demandante, ¿no? Es decir, a la persona que le ha notificado, pero si no le ha notificado aún, puede elegir o puede pagar a cualquiera de los acreedores, ¿no? Tercer efecto, el pago hecho a uno de los acreedores, cuando es total, libera al deudor frente a los demás acreedores. Ese es el otro efecto. Después, ¿qué ocurre en el caso de que fallece uno de los acreedores? Dice, si uno de los acreedores solidarios fallece, la solidaridad se torna intransmisible. Esa es la diferencia con la obligación mancomunada indivisible. En este caso, en la mancomunidad solidaria, la obligación se torna, en todo caso, la solidaridad, no la obligación, la solidaridad se torna intransmisible, ¿no? De tal manera que los herederos del acreedor solo pueden cobrar la cuota parte o la porción hereditaria que les corresponde. No podrían decir, ¿sabe qué? Todos ustedes debían a mi papá y yo voy a demandarlos a cualquiera de ellos, sino simplemente puede, si bien puede demandar a todos los deudores, pero en relación a la cuota parte que le corresponde, ¿no? De la masa hereditaria. Y para esto, pero ¿cómo se determina esto? Podrían decir. ¿Cómo creen que se determina? Primero, pues tendrá que en este caso el heredero demostrar, ¿no? A través de una aceptación de herencia, de un testimonio, tiene que acreditar documentalmente su condición de heredero, ¿no? De sucesor del acreedor. Porque si simplemente dice yo soy el hijo y usted me tiene que pagar, no, usted, el deudor, no tiene la obligación de cumplir con la prestación. Porque si paga sin que se haya acreditado la condición de heredero, incluso esa obligación que se hubiera satisfecho y resultase que posteriormente esa persona no era heredero del acreedor, entonces ahí estaríamos hablando del pago de lo indebido. Y por lo tanto el deudor va a seguir siendo reatado a la prestación en relación a los verdaderos herederos. Entonces, si alguien te viene a cobrar una deuda
¿no? Que tú tenías con el padre de esta persona, entonces previamente él, el heredero, tiene que demostrar a través de un testimonio notarial que él ha aceptado la herencia del, de su padre o de su madre, ¿no? Tiene que demostrar documentalmente su condición de heredero. Caso contrario, no estás obligado a cumplir con la obligación, ¿no? Ese es un aspecto. Y solamente, ¿no? Revisando el testimonio, ahí se tiene que contemplar cuántos hermanos son o cuántos son los herederos. ¿Cuántos son los herederos? Entonces el deudor solamente tendrá la obligación de pagarle la cota parte. El heredero no puede exigir el cumplimiento total de la prestación. ¿Ya? Esa es una de las diferencias con la indivisibilidad. A propósito, a ver, leeremos el 436. Alguien que estaba pidiendo la Yo, palabra. doctor, Adelante. artículo Ya. 436. División entre herederos. La obligación divide entre los herederos de uno de los deudores o de uno de los acreedores solidarios en proporción a sus cuotas respectivas. Ya, muy bien, Maribel. Te estoy anotando. Ok, ya. Entonces dice el artículo 436, división entre herederos. La obligación se divide entre los herederos de uno de los deudores o uno de los acreedores solidarios en proporción a sus respectivas cotas. Esto en el caso de que hubiera fallecido, ¿no? En el caso de que hubieran fallecido. Después, elección de los sujetos para el pago, ¿no? Consiste en que el deudor elegido no puede oponer beneficio de división entre los acreedores. A ver, para eso vamos a leer el 437. Ahora sí, la señorita que estaba queriendo participar, por favor, adelante. Artículo 437, por favor. Doctor, buen día. Paola. Buenos días, Paola. Adelante, por favor. Elección de sujetos para el pago, artículo 437, parágrafo 1. El acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores o contra todos ellos simultáneamente, sin que el requerimiento hecho contra alguno sea un obstáculo para poder dirigirse contra los demás, hasta obtener el cumplimiento entero de la deuda. El deudor o deudores elegidos no pueden oponer el beneficio de división frente al acreedor. Hasta ahí, por Parágrafo 2. favor. Hasta ahí, por favor. Muchas gracias, Paola. Voy a anotar también Paola Villarroel, ¿verdad? Paola Villarroel. Ok, gracias a ti, Paola. Bien, entonces decimos ahí que el acreedor puede dirigirse, dice, contra cualquiera de los deudores. Cuando dice dirigirse, está hablando de que puede demandar, ¿no? Contra cualquiera de los deudores. Y ahí hay una errónea interpretación por parte de algunas autoridades judiciales. Cuando ven un contrato, ¿no? De préstamo que es suscrito por varios deudores, dice, eh, señale, ¿no? Los domicilios de los otros deudores, o dirija, perdón, la palabra es esta, ¿no? Amplíe la demanda en contra de los otros codeudores, sin considerar lo que nos está diciendo el 437. El 437, como lo acabo de leer, Paola, dice que el acreedor puede dirigirse contra cualquiera, no está diciendo que debe dirigir necesariamente contra todos. Puede elegir a cualquiera, porque va a resultar insulso y además un gasto, eh, una pérdida de tiempo insulsa el dirigir la demanda en contra de aquellos deudores que el acreedor sabe no tiene patrimonio, ¿no? Sí, sí, y es más que viven tal vez fuera del país porque se ha ido, una vez que le has otorgado el préstamo, se ha ido a Brasil, el otro se ha ido a España, el otro vive en Santa Cruz, ¿no? Y hasta ir a buscar a Santa Cruz o hacer un exhorto suplicatorio hasta España o hasta Brasil, pues eh, va a pasar tiempo, no solamente que tiempo, vas a tener que deshogar una cantidad de, es grande de dinero.
Porque en el caso del exhorto suplicatorio, suponiendo que queramos notificar a esta persona que vive en Brasil, vamos a tener que hacer traducir, ¿no? Vamos a tener que hacer traducir el edicto, el exhorto suplicatorio, y esa traducción tranquilamente te puede llegar a costar hasta 1.500, 2.000 o 3.000 bolivianos. Entonces, el acreedor puede elegir demandar a esta persona, al deudor que se encuentra en el país y en La Paz y más concretamente tal vez en el Alto, ¿no? Puede elegir pagar a este deudor. Por lo tanto, la autoridad judicial no podría decir amplíe la demanda en contra de los otros codeudores, ¿no? Ahí lo que tendrías que plantear es un recurso de reposición y decirle, señor juez, usted está haciendo una errónea interpretación de lo que dice el artículo 437 del Código Civil, que dice que el acreedor tiene la posibilidad de dirigir únicamente la demanda en contra de uno de los codeudores, no necesariamente en contra de los otros codeudores, como usted me está pidiendo, ¿no? Sin perjuicio de que el acreedor puede dirigir también en contra de los otros codeudores. Entonces, ahí estamos hablando de que existe la posibilidad, o sea, la libertad de parte del acreedor, ¿no? De poder dirigir contra todos o contra uno solo, ¿no? O contra dos o contra tres, ¿ya? Ahora, el hecho de que te demanden, si tú eres el deudor, de que te hayan demandado y tú sabes que hay otros 8 codeudores, no puedes decir, ¿sabe qué? Señor juez, pido se amplíe la demanda en contra de los otros 7 codeudores. No, no se puede hacer, ¿no? Dice, no puede exigir el beneficio de la división, ¿no? No puede exigir el beneficio de la división. Alguien que nos pueda leer el el parágrafo segundo del 437, por favor. Doctor, mi persona. Yo, doctor, Ya. parágrafo Parágrafo Eh, 2. no. deudor Anaí, común. ahora un ratito. Maribel, a ver, permitiremos que Anaí pueda leernos, por favor. Ya, esta vez, después ya vamos a seguir permitiendo que nos ayudes. Muchas gracias, Maribel. Y perdón, yo me gustaría que todos sean tan activas como usted. La felicito de verdad, Maribel, Anaí y las compañeras que siempre participan y están prestas a colaborarnos, ¿no? Así deberían, ¿no? Mostrar interés y eso me alegra, de verdad, me llena de mucha satisfacción que existe interés. Y yo considero que van a ser excelentes profesionales también. Pero hay otras que ni aunque se les llama el nombre no participan, ¿no? Bueno, también ahí exige pues la libertad, la autonomía de la voluntad. Si uno no quiere formarse bien, bueno, pues así nomás también le irá en la vida, ¿no? Bien, ahora sí, estimada Anaí, por favor. Gracias, doctor. Parágrafo 2. El deudor común puede elegir a uno u otro de los acreedores para efectuar el cumplimiento, a no ser que haya sido previamente citado con una demanda promovida por otro u otro de ellos. Muy bien, muchas gracias. Aquí estamos hablando al revés, ¿no? Es decir, que el deudor común, ¿no? Un solo deudor, dice, puede elegir, ya, puede elegir, dice, a uno u otro de los acreedores, ¿no? Aquí estamos hablando de que hay varios acreedores y hay un solo deudor. Entonces, este deudor dice, puede pagar, dice, puede elegir pagar a cualquiera de los acreedores, salvo que con anterioridad ya haya sido citado por uno de estos acreedores. Entonces, en ese caso, ya no podría pretender cumplir al otro, ¿no? No le voy a pagar a este, me cae mal, además me ha iniciado una demanda, más bien el dinero se lo voy a dar al otro hermano, por decir. No, no puede hacer porque ya ha sido citado, ¿no? Con la demanda. Entonces, por eso es que, salvo que no haya sido citado, puede elegir, ¿no? Cumplir la obligación a cualquiera de los acreedores. Pero si ya ha sido citado por alguno de ellos, entonces necesariamente tiene que cumplir, ¿ya? Vamos ahora al 438, por favor, excepciones. Doctor, buenos días. Daisy, adelante, por favor. Artículo 438. Excepciones oponibles. Parágrafo 1. El codeudor solidario no puede oponer al acreedor las excepciones que son personales de los otros deudores.
responde ante los otros coobligados por no oponer las excepciones resultantes de la naturaleza de la obligación y las que sean comunes a todos. Hasta ahí, por Parágrafo favor. segundo. Hasta ahí, por favor. Muchas gracias, Daisy. Daisy, ya registré también su participación. Dice, el codeudor no puede oponer al acreedor las excepciones que son personales de los otros deudores. ¿Cuáles serían las excepciones que son personales? Ahí estaríamos hablando, digamos, el pago documentado parcial, ¿no? En donde uno de los codeudores ha pagado, si bien no la totalidad, pero ha pagado un determinado monto, pero lo ha hecho el otro codeudor, no él ahora que está, que pretende plantear la excepción, ¿no? Si nosotros revisamos el artículo 381 del Código Procesal Civil, vamos a encontrarnos que hay 11 tipos de excepciones, ¿no ve? Incluso la incompetencia, el pago documentado parcial, la falta de idoneidad del título, la novación, la prescripción, etcétera. Entonces, estas excepciones, en algunas de estas puede ser excepción personal del codeudor. Entonces, el otro no podría oponer estas excepciones, dice, ¿no? ¿Qué nos dice el parágrafo 1? Dice, responde ante los otros coobligados por no oponer las excepciones resultantes de la naturaleza de la obligación que sean comunes a todos. Si tú no has planteado la excepción, ¿no? Entonces dice, no puedes, bueno, entonces vas a tener que responder, ¿no? Por la totalidad. Entonces, tú tenías, de pronto has pagado un determinado monto, ¿no? Y ahora te pretenden cobrar la totalidad. Pero tú, o en este caso tendría que ser el abogado que te está patrocinando, no opone el pago documentado parcial. Entonces, como no has oponido, o no has opuesto, perdón, no has opuesto la excepción de pago documentado parcial, entonces puedes ser obligado nuevamente a pagar el total de la prestación, ¿no? En eso consiste eso. Vamos al 438, parágrafo segundo, por favor, a ver cualquiera de los compañeros, compañeras que nos ayude a leer. Doctor, Ya, adelante, Daisy, por favor. parágrafo segundo. El deudor común no puede oponer al acreedor solidario las excepciones que son personales de los otros acreedores. Ujú. Eso, ¿no? Ahí está reiterando, dice, el deudor común, no, el deudor, un solo deudor, perdón, uno de los codeudores no puede oponer al acreedor solidario las excepciones que les son personales con de los otros acreedores. Es decir, que de pronto tal vez eh, tenga algún conflicto con uno de los acreedores, ahí no podría decir el deudor, ahí hablamos de un solo deudor, ¿no? No podría decir, pero con este también me debe, porque una de las excepciones también es la condonación, ¿no? O, perdón, la compensación, pero él también me debe, por lo tanto, pero es con uno de los acreedores. Entonces dice, no puede oponer al acreedor solidario las excepciones que le son personales de los otros acreedores. Ya. Muy bien. A ver. La otra, no, la otra característica es la novación. ¿Alguien me puede decir qué es la novación? Si yo en este momento, ¿no? Tenía un contrato, por decir, a ver, con la señorita Jaylee Gabriela. Jaylee y mi persona hemos suscrito un contrato de préstamo, ¿no? Hace 5 años, hace 4 años, 11 meses con 29 días, por decir. Y mañana prescribiría la obligación, ¿no? O sea, entonces, ¿qué hacemos? Dice Yaeli, mira, te esperé mucho tiempo y no me has pagado hasta ahora la obligación. Entonces, y ella dice, por favor, deme otro tiempo, ¿no? Entonces, suscribimos un nuevo contrato en donde le estoy concediendo otro tiempo que me está planteando, ¿no? Me está planteando, entonces hacemos un nuevo contrato.
¿Qué es lo que ha ocurrido allí? ¿Ha dejado de existir la obligación? No, sino No, que, No, a ver, Juan doctor. Ángel, por favor, ¿qué es lo que ocurre ahí? eh, no, doctor, sino que ha habido una modificación, una renovación, una continuidad. A eso yo, hasta donde tengo entendido, eso, a eso se le llama novación en derecho civil, doctor. Ujú. Novación, en todo caso, es suscribir un nuevo contrato, ¿no? Establecer nuevas condiciones, nuevas características de la obligación primigenia. Es decir, la obligación primigenia subsiste, ¿no? Solo que modificamos las condiciones, ¿no? En este caso puede ser ampliar el plazo de la obligación, ¿no? Si yo no suscribía este contrato, tal vez Yaili me hubiera planteado prescripción, ¿no? Prescripción, y usted no ha ejercido su derecho de cobrarme en el plazo de 5 años. Por lo tanto, bueno, pues a llorar al río, ya no podría cobrarle, ¿no? Y la obligación se convertiría en una obligación moral para Yaili. Pero, ¿no? Yo como acreedor suscribo un nuevo contrato con Yaili y se interrumpe por un lado la prescripción y a partir de la innovación se establecen nuevas condiciones, ¿no? Entonces, eso es la innovación, es la suscripción de un nuevo contrato manteniendo la obligación primigenia, ¿no? Obviamente se puede establecer nuevas condiciones. Entonces, doctor, vendría, sería como un reemplazo y actualización, como le decía el doctor, actualizando, viendo unos nuevos intereses o algo así, doctor. Exactamente, José, qué bueno escucharlo de tiempo. Bueno, a ver, sí, es decir, es suscribir un nuevo contrato con nuevas condiciones. Puede incluso, si anteriormente Yaili y mi persona no habíamos establecido ningún interés porque era es mi estudiante y era una muchacha, ¿no? Entonces, de pronto alguna situación, tuvo alguna complicación, entonces no hemos establecido anteriormente ningún interés. Pero como, mire, ella me dice, ¿sabe qué? Yo le prometo pagarle, ¿no? La deuda. Y es más, le voy a pagar intereses. Entonces establecemos esta nueva condición que anteriormente no estaba establecida en el contrato. No estaba establecido en el contrato y ahora establecemos esta nueva condición, ¿no? Se mantiene la obligación primigenia que era pagar por decir 10.000 bolivianos y ahora en este nuevo contrato que estamos suscribiendo, manteniendo la obligación primigenia, le estamos agregando una nueva condición. Podemos decir, y ya no me vas a pagar en 5 años, ahora me vas a pagar en 3 meses, va a existir un interés, ¿no? Va a existir un interés. Entonces, ahí es que estamos frente a la novación. La novación efectuada. Entonces, la novación, reitero, es la suscripción de un nuevo contrato, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre, no? Que hay innovación, ¿no? Hay varios deudores y el acreedor tiene una relación más estrecha, ¿no? Con uno de los codeudores o porque éste le ha pedido que perdón, mil disculpas, creo que hay una persona que anda molestando por ahí. Eh, Les decía, ¿no? Que hay uno, en este caso, puede ser que uno de los acreedores solidarios y el deudor común, ¿no? Pueden haber suscrito
en este caso un nuevo contrato de, o de pronto haber establecido esta nueva condición. ¿Qué se hace en este tipo de casos? Dice el artículo, perdón, en relación a la novación. La novación efectuada entre un acreedor solidario y el deudor común no tiene efectos respecto a los otros acreedores, sino por la parte del acreedor. Es decir, que solamente va a afectar, ¿no?, a el acreedor que hubiera suscrito con, con uno de los acreedores, ¿ya? Con uno de los acreedores. Entonces, eso también tenemos que tener interés. Es decir, que solamente va a beneficiar a aquel acreedor solidario que hubiera suscrito con el deudor común. Si los otros coacreedores se han olvidado prácticamente de esta obligación que tienen a su favor, entonces, y si opera la prescripción, posteriormente no podrían decir, pero ¿sabe qué? Usted ha renovado el contrato con uno de los acreedores, coacreedores. No puede oponer esto, ¿no? Porque solamente va a beneficiar, reitero, al acreedor que ha tomado la previsión, ¿no? Vamos a revisar el artículo 440, por favor, si nos pueden ayudar a leer también, por favor. Doctor, mi persona. Ya, Anaí, adelante, por favor. Sí. Artículo 440. Repetición entre coobligados. Parágrafo 1. El deudor que ha satisfecho la obligación mancomunada solidaria puede repetir contra los otros codeudores solo por la parte que corresponda a cada uno de ellos. Hasta ahí, por favor, Parágrafo Anaí. Hasta ahí. Muchas gracias. Gracias, Anaí. Y está anotado su participación. Ahora dice el deudor, ¿no? En este caso estamos hablando de que hay varios deudores, ¿ya? Pero uno solo de ellos ha sido obligado a cumplir con la totalidad de la prestación, como ocurre de pronto, cuando te inician un proceso ejecutivo, la entidad bancaria te inicia un proceso ejecutivo y tú solo, ¿no? A pesar de que existen varios codeudores, has sido obligado a pagar la totalidad de la prestación. Entonces ahí dice el deudor que ha satisfecho la obligación mancomunada solidaria puede repetir contra los otros codeudores solo por la parte que le corresponde a cada uno. Es decir, ahí ya no se va a aplicar, no vas a poder demandar a uno de ellos para pedir que te pague el total de lo que has pagado tú, sino solamente la cuota parte, ¿no? La cuota parte, ¿ya? Parágrafo segundo, por favor, estimada Anaí. O alguien que esté de pronto con su código, parágrafo segundo del 440. Yo, doctor. Parágrafo segundo. Ya, adelante, por favor. Si alguno resulta insolvente, se distribuye su distribución entre los otros codeudores, incluyendo al que ha efectuado el incumplimiento. El cumplimiento, ¿no? Gracias, Yumiko. Dice el parágrafo segundo, si alguno resultare insolvente, ¿qué es la insolvencia? Cuando no tiene posibilidad, ¿no? Cuando no tiene mayor patrimonio y no hay dónde cobrarle a esta persona. Entonces dice, si alguno resultare insolvente, se distribuye su parte por contribución entre los otros codeudores. Por decir, a ver, habían 5 deudores, ¿no? Y uno de ellos lamentablemente se torna en insolvente. Es decir, no tiene mayor posibilidad de poder cumplir con la prestación, ¿no?, que ha contraído. ¿Qué se va a aplicar en este tipo de casos? Dice que su parte, se distribuye su parte por contribución entre los otros codeudores. Es decir, los otros 4 codeudores van a tener que aportar en cuotas iguales, ¿no?, la cuota parte de este deudor que se ha tornado en insolvente. A eso se refiere, ¿ya? Vamos al parágrafo tercero del 440. ¿Alguien que nos pueda ayudar a leer, por favor?
Parágrafo tercero. La Adelante, por favor. La misma regla se aplica cuando se vuelve insolvente el deudor en cuyo interés conclusivo se asumió la obligación. Exclusivo. Sí, muy bien, gracias. A ver, dice, la misma regla se aplica, dice, cuando se vuelve insolvente el codeudor en cuyo interés exclusivo se asumió la obligación, ¿no? Es decir, puede ser que existan cinco personas que están bajo la condición de mancomunidad solidaria, ¿no? Pasiva, pero solamente uno de ellos ha obtenido el préstamo. Y es justamente este uno el que se torna en insolvente. Entonces, ¿qué nos dice en este tipo de casos? Dice que las otras personas que a pesar de no haber recibido ningún monto del préstamo, entonces van a tener que contribuir, ¿no? Por igual para cubrir la totalidad de la prestación. ¿Ya? Muy bien. Vamos a la remisión y condonación. ¿Qué será la remisión? La remisión no es otra cosa que el perdón, ¿no? Que hace el acreedor respecto de la obligación a uno de los deudores, o puede ser al total de los deudores, pero en este caso particular vamos a hablar a uno de los deudores, ¿no? Suponiendo, por decir que uno de los deudores de pronto ha realizado algunas actividades a favor del acreedor. Y este dice, ya, este es un buen muchacho, mire, te voy a firmar un recibo por el cual te voy a perdonar la deuda, voy a hacer de que llames. Un segundito, por favor. Aguárdeme un ratito, por favor. Mil disculpas. Decía entonces, en el caso de la remisión o condonación, ¿no? Puede ser que uno de los acreedores, movido por ese espíritu de solidaridad, ¿cómo se dice cuando alguien es desprendido, hace donaciones? Hay un término que se utiliza eh, muy frecuentemente cuando las personas donan, ¿no? Asistencia, dice el doctor. No es asistencia. Caridad. Caridad. Caridad, sí, puede ser. No, no. Es, ya, pero bueno, pondremos movido por un espíritu filantrófico, movido por ese espíritu de solidaridad con el prójimo, ¿no? Dice, ya, le donaré, como estos muchachos no pueden pagarme y a mí no me hace falta dinero, pues se los voy a firmar como que me han pagado, ¿no? Entonces, la remisión es eso, ¿no? La liberación de la obligación. Ahora, la liberación realizada a uno de los codeudores no libera a los otros codeudores, ¿no? Esa es la regla, ¿no? La remisión es la liberación, el perdón de la obligación o de la deuda. Sin embargo, la liberación, condonación, ¿no? A uno de los deudores no libera a los otros codeudores y si existiese un deudor común, la condonación realizada por uno de los acreedores no afecta a los otros acreedores. No podría decir ahí el acreedor, ¿sabe qué? Tu hermano me ha condonado la deuda. Por lo tanto, ya no te debo, ya no te voy a pagar. No se puede. Solamente se va a liberar de la cuota parte del acreedor que haya donado, ¿no? Y en el caso de los deudores, ¿no? A favor de quien se haya hecho la donación, o perdón, en este caso la remisión o condonación,
Entonces también se va a liberar solamente la cota parte a ese deudor, no al resto. Los otros van a seguir bajo la modalidad de mancomunidad solidaria, ¿ya? Para ello vamos a leer lo que dice el 441. Ah, no, ya no alcanzamos, ¿no? Lamentablemente. Bueno, nos falta terminar este tema, nos falta un poquito, pero verán, como verán, este tema es bastante interesante, ¿no? Tenemos que aprenderlo, a pesar de que nos demoremos un poquito en el tema número 16, ¿no? Pero es importante, ¿no? Les quedo infinitamente agradecido. Por favor, les pido que repasen también porque en la elección y de pronto conoce, pero ustedes están en este proceso formativo. Y para mí me es muy grato, ¿no? Escuchar sus preguntas, sus participaciones, porque así aprendemos entre todos. Cada uno tiene una experiencia particular distinta, ¿no? Puede ser que a una tía, a su mamá, a su papá o algún pariente, algún amigo le haya pasado alguna de estas figuras y uno no sabe cómo resolver porque desafortunadamente hay muy pocos profesionales, ¿no? Especialistas en materia civil, ¿no? Entonces ahí te terminan dando tal vez una respuesta que no es la más apropiada. Entonces, por eso yo les pido, por favor, que participen. Si tienen casos particulares, que lo comenten con la clase también, ¿no? Simplemente muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana. Nos estaríamos viendo el día lunes, estimados compañeros. Gracias por todo. Hasta luego, doctor. Hasta Gracias, luego. doctor.